Pero también la izquierda, y esto hace bastante tiempo, ya promediaba noviembre, cuando en una suerte de plenario, digamos, acordaron las agrupaciones de izquierda convocarse para el próximo sábado 11 de diciembre. Por este tema es que estamos comunicados con Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo Más. Manuela, ¿cómo te va? Adrián Puente, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Así es, efectivamente nos preparamos con toda para este fin de semana. Estamos muy contentos de poder brindarle a la sociedad una convocatoria unitaria por parte de la izquierda para realizar una acción común por un tema tan sentido como tiene que ver con el problema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros convocamos a llenar una plaza por el no al acuerdo con el fondo y en contra de las medidas de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. Entendemos que la convocatoria que hacen el viernes es un poco en respuesta al malestar que hay por el problema del acuerdo por el fondo en una sociedad argentina que sabe lo que eso significa. Después puede haber discusión sobre el problema del no pago, pero lo que significa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este momento, hay una conciencia generalizada, no es el primero, pero ahí es como que se les dijera que el gobierno prepara vende el acuerdo como un salvavidas, pero en realidad va a ser un cinturón de plomo, porque toda la inversión, todo el dinero de la Argentina de los próximos 10 años va a estar condicionado para el fondo y no para la inversión. Y eso es lo que creo yo que estructura el ajuste, que no se salga de la pobreza y demás, en este acuerdo que está pautando el gobierno con el fondo en este mismo momento, ¿no? Que están con la misión técnica en Estados Unidos. Manuela, ¿todas las agrupaciones de izquierda están de acuerdo con esta movilización, con esta mirada? Sí, efectivamente, es una convocatoria común y por eso estamos tan contentos. Nosotros lo hemos dicho mucho también ya en la campaña electoral, en el momento de la lucha creemos que es clave construir la unidad y acá está, todos los sectores de la izquierda en nuestro país, junto a otros movimientos sociales y agrupaciones del movimiento de mujeres, juveniles, contra el cambio climático y demás, estamos haciendo esta convocatoria, el Nuevo Más, el FIT, todos los sectores políticos de la izquierda. Manuela, el concepto está claro y es parte un poco del reclamo histórico de las agrupaciones de izquierda, ¿no? Una mirada diferente respecto de la relación incluso con los organismos de crédito internacionales. Digo, ¿a cambio qué? Porque acá hay un hecho objetivo y real. La plata se debe, ¿no? O sea, eso fue algo que sucedió y el Estado argentino como tal, incluso independientemente de la gestión de Cambiemos en su momento, debe esa plata al Fondo Monetario. ¿A cambio de esto qué se puede hacer? Bueno, justamente ahí vas al tema, a un tema muy de fondo sobre esto. En primer lugar, este tipo de deuda, hay que señalar, es más bien una estafa. Estamos hablando de que un organismo internacional le prestó a la Argentina de una manera de lo menos transparente, ya dicho incluso por sectores afín al actual gobierno, un monto impagable. Es como que vos vayas a hacer un crédito personal, supongamos que podés pagar, no sé, de acá a 3 años $1 millón, y vos decís, bueno, sí, lo contrato a este acuerdo y luego lo pago, pero el banco después ahí te deposita 100 millones de pesos. Y a los 3 años tenés que terminar de devolverlo. Bueno, hay una constitución de una estafa que además no quedó en el país, sino que se fugó, que eso es otro de muchísimos informes de organismos, de estudios sobre el tema, no lo dice solo la izquierda, han dado cuenta de cómo ese préstamo que el fondo hizo ha sido para la fuga. Ahora, a mí me parece que en momentos de analizar el tema del fondo en una situación tan crítica como la Argentina, no solo desde la perspectiva de nuestras posiciones históricas, sino lo que se tiene. En un mundo que sale de la pandemia, en un mundo que tiene aumento de precio de las commodities, en un mundo que se está reordenando, que hay mucha crisis, que hay muchas discusiones políticas, radicalización y demás. Lo que le van a proponer es que, para mí, hay que invertir la pregunta. No qué pasa si no se paga, sino qué pasa si se paga. Los próximos 10 años de la Argentina no va a haber inversión. Porque hay una discusión de, que se reduzca lo que están pidiendo básicamente es que se recorte los tratados. Este año hubo un 4% de déficit fiscal, que se lleve al
Manuela, perdóname que te interrumpa, pero nos está interrumpiendo la mala comunicación y no logramos entender lo que nos querés explicar y realmente queremos escucharte. ¿Me das un minuto? ¿Rehacemos la comunicación? ¿Puede ser? ¿Te llamamos de nuevo? Dale, ¿corregimos y seguimos? Problema. Gracias, Manuela, gracias. Estamos hablando con Manuela Castañera, dirigente, en este caso, del Nuevo Más, a propósito de la convocatoria del próximo sábado 11, o sea, viene después de la convocatoria del oficialismo a la Plaza de Mayo el 10 de diciembre, o sea que tanto el 10 como el 11 va a estar movidita la cosa. ¿Cómo estás, Nuria? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Armando el mapa de manifestaciones, ¿no? Convocatorias que tenemos para los próximos días. Sí, que tenemos un par, después de una de las juras que dejó, digamos, fue bastante repetida la jura de los legisladores ayer y por parte de la izquierda, quienes fueron representantes en diputados de este bloque. Si querés después ampliamos un Dale, poquito buenísimo. A propósito del diálogo con Manuela. Ya la tenemos a Manuela otra vez. Manuela, vos nos escuchás. Espero que no haya sido el fondo el que se mete en medio de esta conversación. Y qué sé yo, mira, yo no te puedo dar garantías. Creo que es más doméstico. Creo que es más doméstico el problema. Creo que es más doméstico. Y te digo, hasta nos ha pasado con Milei, así no lo tomes como nada personal, Manuela. Ahora sí me doy cuenta que no es personal. No, bueno, nos decías, Manuela, que sí, o sea, hay que invertir la pregunta, digamos, ¿no? Hay que invertir la pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar si se paga en la Argentina el Fondo Monetario? En primer lugar, están pidiendo una devaluación, por lo menos del 35%. Eso, licuar los salarios, aumento de la inflación y demás. También están pidiendo aumento de tarifas. Tarifazo, ya sabemos la presencia en la Argentina. Reducir el gasto del Estado al 1,5, que estuvo en el 4 durante este año, el gasto del déficit fiscal. Piensen en todo el malestar que hubo este año, que se vivió realmente, que ya hubo un ajuste. Imagínate llevarlo al 1,5. Entonces, y tenés un país que tiene casi 20, o sea, 43% de pobreza. Ayer estuvieron los datos finales del Observatorio de la UCA. Entonces, ¿cómo se sale de esa situación? ¿Con más ajuste? El problema es que es una falacia que con el recorte del gasto del Estado se va a dar lugar al cuento chino de la inversión privada. La inversión privada no llega, y si el Estado no es el que invierte, es decir, en caminos, en puertos, en puentes, en, por ejemplo, telecomunicación, en energía, si no se aumenta la base de capital constante que hay en el país, no va a haber crecimiento. Entonces, en realidad lo que se está preparando es acomodando la economía argentina para que solo en los próximos 10 años junte dólares para darle al fondo y que no quede nada para la educación, para la salud, para el empleo, para la inversión. La inversión directa del Estado es la que genera empleo. Entonces, hay una situación gravísima. Yo creo que hay una conciencia generalizada de lo que esto significa, por más que cuesta el debate sobre el tema de, bueno, qué significa el no pago y demás. Pero por algo, la izquierda tuvo la representación que tuvo en las elecciones en este año, por algo el gobierno está tan preocupado por la fuga por izquierda, por la crítica por izquierda, que sale con convocatorias a actos un día antes de una convocatoria que la izquierda había hecho. No te digo por una competencia de actos, pero sí por un problema político. Entonces, creo que es importante las voces, en este caso que desde la izquierda construimos de manera unitaria, para reflejar todo el sector de la Argentina que está preocupado por lo que significa el pago al Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido es que hacemos esta convocatoria para el día sábado. Nosotros además queremos presentar nuestro programa y nuestra visión alternativa de cómo salir de esto, que es con el aumento, por ejemplo, de nuestro proyecto y la propuesta del salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos, de una inversión en programas que refuercen a la educación y a la salud pública, que está muy golpeada, con una inversión, por ejemplo, nos preocupa mucho en materia energética esa discusión. Hay muchas maneras distintas de mirar la economía. La nuestra es una desde el punto de vista de las necesidades sociales y las mayorías trabajadoras. Ahora, viste, Manuela, que siempre eso genera otro debate, cómo se financia, algo que es muy noble, o sea, en definitiva, como propuesta, creo que estamos básicamente de acuerdo en determinado tipo de asistencia. La cuestión es cómo se financia con un Estado que ya ha tenido una participación muy fuerte y además nobleza obliga, ¿no? Promovido también por la situación de pandemia, como sucedió en todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa que, por ejemplo, si nosotros tomamos el último periodo histórico, donde hubo mucha generación de recursos, ¿no?, que fue un poco bajo el gobierno kirchnerista con el aumento del precio de las commodities, muchísimo de ese dinero excedente, en general, se usa para pagar deuda también, a Club de París.
Lo que estamos nosotros diciendo es que si el dinero y los recursos del Estado no se utilizan para hacer crecer a la economía, es decir, en inversión directa, que es la que genera la recuperación del empleo, por ejemplo, de manera inmediata, eso es una medida inmediata, vos invertís en caminos, inmediatamente repercute sobre el empleo, eso no se hizo, y eso no está en discusión ahora. Lo que nosotros vivimos es un Estado que en realidad atiende de emergencia. Los planes sociales para los trabajadores desocupados es una situación de emergencia, que por supuesto defendemos a ultranza, pero no alcanza para salir de eso. Por eso me detengo mucho sobre el problema de la inversión. ¿Dónde va a invertir el Estado el dinero en el próximo periodo, los recursos en el próximo periodo? No los va a invertir, no va a crecer, van a ir al fondo. Y los sectores privados no invierten, no son los que activan, los que hacen mover, en el sentido que la Argentina y los países emergentes necesitan mover la economía. Entonces, sí es importante dar cuenta, hay que pensar un poco qué pasa si se paga, no solo qué pasa si no se paga, cómo vivir en un país con ese nivel de ajuste, cómo no podemos pensar por una vez una solución diferente. Si siempre la solución es pagarles a todos los organismos internacionales por la fuga. Además, te digo otro argumento del problema de los privados, que hemos escuchado mucho a los neoliberales, liberalotes, liberfachos en el último periodo, diciendo que se le dé lugar al privado. En Argentina esa experiencia fracasó porque hay un PBI entero fugado de divisas. No dejan el dinero en la Argentina, no termina siendo en inversión. Entonces, bueno, ahí nosotros vamos a insistir que la salida no puede ser con el fondo, por el fondo y para el fondo, sino para el conjunto de la sociedad argentina. Manuela, como siempre, un placer este diálogo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena noche. Que sigas muy bien. Manuela Castañera, dirigente nacional de Nuevo Más, uno de los espacios políticos que convocan a la marcha el próximo sábado 11 a Plaza de Mayo. La izquierda se moviliza y parece ser de manera también masiva, reiteramos, el próximo sábado.